Está haciendo anuncios el todavía embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. Los de esta mañana, Felipe, anuncios rarísimos de Benedetti, a un episodio rarísimo de que tenemos dos embajadores. Benedetti está diciendo que está entregando el puesto de embajador desde Bogotá, o sea, desde Bogotá, Benedetti, Felipe, esto es mucho circo. Pone el trino diciendo que está entregando su gestión como embajador en Bogotá. La verdad, yo no sé si esto es un sainete o en qué está Armando Benedetti, pero entonces me llama mucho la atención del trino que dice que no está recibiendo viáticos y resulta que no dice nada si está recibiendo o no sueldo, por ejemplo. No, es que sueldo está recibiendo porque es embajador, Felipe, claro. Por eso, pero que no está recibiendo viáticos por estar en Bogotá porque va a entregar en Bogotá. Pero dice que no conserva el puesto como si fuera solo dependiendo de él, ni por el fuero, ni por el sueldo. Pero tiene fuero y entonces, tiene sueldo. Correcto. Y entonces, ¿por qué? Tiene fuero y tiene sueldo. ¿Por qué correcto. conserva el cargo? María Consuelo, por eso le digo que los anuncios... que Porque hace está Benedetti entregándolo desde Bogotá. son rarísimos porque dice Desde Barranquilla. que Bueno, desde donde esté. Sí. sí, desde la Conchinchina, menos desde donde debería estar. Camila Carvajal. Sí, señor, este es un mensaje que está publicando muy temprano en Twitter Armando Benedetti. Ustedes saben que ha guardado silencio por momentos en estos días de escándalo, pero vuelve a aparecer. Estos mensajes, lo primero que dice es que quiere hacer aclaraciones, en realidad dos, que nunca ha dudado de la imparcialidad de la Corte, excepto de la magistrada Lombana, quien, como hemos demostrado, tiene intereses personales en mis procesos. En todos los años que me desempeñé como congresista, la Corte siempre ha sido mi juez natural e imparcial. Es lo que dice Armando Benedetti a propósito de quienes aseguran que se extendió su periodo como embajador de Colombia en Caracas para mantener ese fuero y que lo investiguen y que se tenga un tiempo para él para resolver los problemas que tiene con la justicia. Pero la claridad sobre eso que ustedes comentaban es el segundo mensaje en Twitter. Comillas, adelantaré desde territorio colombiano el proceso de entrega y empalme de la embajada en Venezuela. He informado a la Cancillería mi renuncia al pago de cualquier concepto por viáticos. Quiero ser explícito, no conservo el cargo por fuero ni por sueldo, cierro comillas, es lo que dice el embajador Armando Benedetti. Que esto también, Néstor, se puede entender en respuesta a la investigación que abre la Cancillería, el canciller que poco quiere Armando Benedetti, que dijo que es un drogadicto, que tenemos ese episodio muy reciente, que se fue a Turquía sin autorización precisamente de la Cancillería. El viaje del 7 de junio de 2023 a Estambul no tenía esos permisos y por eso es la investigación. El que regresó además a Colombia el 13 de junio pasado. Entonces dice Armando Benedetti, para sorpresa de todos, que se va a quedar en Colombia y que desde Colombia entregará la embajada en Caracas. Lo que no es tan claro, Néstor, porque cuando usted lee la justificación del decreto que extendió el periodo de Armando Benedetti en la Cancillería, se da cuenta que una de las razones, o la principal, era que necesitaba el tiempo para poder resolver los trabajos que había empezado como embajador y poderlos entregar a quien los va a reemplazar. Curioso que ahora pueda hacerlo desde territorio colombiano. 7:50 minutos, Felipe. Entonces, el circo es el siguiente. Había dicho el señor canciller Álvaro Leiva Sí. que sacaba rapidito de la embajada Benedetti por drogadicto, ¿cierto? Sí. Le extendieron el periodo al drogadicto, a Benedetti. Hasta el 19 de julio, desde el 23 de junio. Pero para evitarse que la investigación de la Procuraduría condene al drogadicto y al jefe que nombró al drogadicto, entonces le suspenden el pago del sueldo a Benedetti para evitarse el proceso de pagarle a una persona que no va a trabajar. Le extendieron el puesto a Benedetti hasta el 19 de julio, sabiendo que no va a trabajar. Le suspenden el pago del salario a Benedetti porque saben que no está yendo a trabajar. O sea, todavía todo más raro. Y obviamente todo aumentando la pregunta. Y entonces, ¿para qué le extendieron el periodo a Benedetti? Así Armando Benedetti en su segundo mensaje en Twitter diga que él no está en el cargo por el fuero o por el sueldo. Por lo segundo, probablemente no.
Pero por lo primero, probablemente sí, Néstor. No es lo mismo, y aquí, de nuevo, repito, el eje de todo esto es la situación jurídica de Armando Benedetti. Benedetti tiene muchos líos judiciales cada vez más. Pero, la semana pasada tiene uno nuevo por cuenta de una investigación por posible compra de votos en Maicao, Guajira, en 2008, con más de 600 millones de pesos, una investigación que se desprende del caso del ex senador Eduardo Pulgar. Sí. Pero además de eso, va al punto. Armando Benedetti tiene casi la plena certeza de que si él pierde el fuero como embajador, el caso regresaría a la Corte Suprema. Y quien ha llevado los casos por enriquecimiento ilícito, que es otra cosa, que es el caso Fonade, sería Lombana. La magistrada Cristina Lombana, que lo tiene, digamos, prácticamente listo para menciona en los trinos, ¿no? Lo tiene cogido de donde sabemos la magistrada Lombana. Y a quien menciona en el trino. Hoy no lo puede tocar porque el caso está en fiscalía. Hoy el caso de Benedetti está en el despacho de Gabriel Jaimes. Pero además trascendió que se ha reunido en las últimas horas con el fiscal del caso, con el doctor Jaimes. No, pero esa reunión fue el viernes pasado, Felipe, y fue una reunión por cuenta de la investigación por posible financiación irregular de la campaña del presidente Petro, porque el fiscal Barbosa designó a Gabriel Jaimes como el encargado de esa investigación. Y habla Jaimes con el Benedetti, perdóneme, Felipe, en teoría y en principio únicamente sobre el caso de la financiación. Le dice, usted tiene que declarar porque fue citado. Benedetti le dice, yo no voy a declarar hasta tanto se dé un refuerzo de mi esquema de seguridad porque he tenido amenazas de muerte. Por WhatsApp me han mandado amenazas de muerte. Si usted me garantiza un esquema de seguridad robusto, yo declaro ante la Fiscalía por el caso de financiación irregular. En eso vamos, pero eso no tiene que ver con la investigación que adelanta por enriquecimiento ilícito, porque le llega de rebote a Jaimes. La verdad es que le llega de rebote por el fuero que le da ser embajador a Benedetti. Si no, eso seguiría en la Corte Suprema y de pronto la magistrada Lombana ya hubiera tomado decisiones. Sí, pero si no está por el fuero y por el sueldo, entonces ¿por qué está? ¿Por qué yo creo que sí está por el fuero. No, yo sí creo que está por el fuero. Pues no, por eso le estoy haciendo preguntas. Si no está por el sueldo y no está por el fuero, entonces ¿por qué todo este sainete? Felipe, Benedetti obviamente no se quedó por ganarse una quincena más, por Dios, ¿a quién se le ocurriría eso? No es por la quincena de julio, no es por la prima. La prima de mañana. Felipe, es por los días que tiene a la espera de que la Fiscalía en estos días tome una decisión que le resulte favorable, de manera que le evite el proceso en la Corte Suprema de Justicia. Pero es difícil, porque son varios procesos. Sí, pero no todos los procesos los va a tener la Corte Suprema cuando Benedetti deje de ser fiscal, deje de ser embajador, perdón. Ese fuero personal que le da por el carácter de ser embajador, pues deja de tenerlo, pero también deja de tener el que tenía por ser congresista. Y solo quedarán entonces en la Corte Suprema los casos que estén asociados a su actividad o a su condición de congresista. Incluso el Tribunal Superior de Bogotá hace unos 15 días, como el 10 de junio, emitió un auto negándole a la magistrada Lombana la solicitud de remisión de un expediente y el planteamiento de un conflicto de competencia y diciéndole que la investigación seguía en la jurisdicción ordinaria. Así que ahí va a haber siempre una discusión jurídica que tendrá que resolverse seguramente pues como un caso de conflicto de competencias, porque ambas jurisdicciones o ambos tribunales van a reclamar la competencia. Pero, Néstor, yo creo que ayer yo le decía que había un rumor que era que la Procuraduría abriría un proceso de investigación disciplinaria al que usted hace referencia ahora, y efectivamente la reacción al rumor fue la acción por parte de la Cancillería de abrir ellos antes el proceso disciplinario, porque si no se quedaban metidos todos en la misma canasta. La noticia, a ver, Héctor, entonces contémosle a los oyentes para quienes están llegando a esta hora. La noticia, Felipe, la Cancillería está publicando esta mañana la resolución, Ricardo, con la cual le suspende el pago de sueldo a Benedetti. Por una razón, porque saben que Benedetti no está en Venezuela y que no está yendo a trabajar. Y entonces es abandono del cargo, sería un pago irregular de salario, que no tiene permiso para ausentarse de la oficina, etcétera, etcétera. Entonces la Cancillería, para curarse en salud, como dice su tía bigotuda, Felipe, le está cortando el chorro del sueldo al
embajador Benedetti. Ricardo. Sí, ahora, el abandono del cargo es otro delito, ¿no? Por lo Es menos decir, disciplinariamente es una falta. Y el uso indebido del pasaporte penalmente también es un delito, sigue ¿no? con Solo pasaporte diplomático. Mire lo que dice la resolución 4570 de la Cancillería. Desde el 7 de junio de 2023 hasta el 22 de junio de 2023, o sea, 15 días, el señor Armando Alberto Benedetti Villaneda no se ha presentado al lugar de trabajo dispuesto por la Administración y la Embajada de Colombia ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Y luego viene todo el desarrollo de lo que ha pasado con su no presencia en la embajada. Se hizo un requerimiento, dicen que tiene todos los derechos de presentarse y de presentar los recursos de ley y demás, pero le notifican efectivamente de esa determinación, Sí. de la suspensión del pago de honorarios. Claro, es que efectivamente el abandono del cargo parece haberse configurado porque la ley lo que dice es que hay abandono del cargo cuando se deja de concurrir al trabajo por 3 días consecutivos. Y bueno, el embajador Benedetti lleva casi un mes dejando de asistir al trabajo sin causa justificada. Pero así como... Héctor, ¿usted entiende el circo de esto que estamos Es reportando? que yo creo que son Le los... prolongaron- No, pero a ver, además- profesor, a ver, el circo es el siguiente, Héctor. Le prolongaron el periodo a Benedetti hasta el 19 de junio. A pesar de que no se presentó a todos trabajar. saben, en el gobierno saben que no va a trabajar. Como los está investigando la Procuraduría, Claro, pues, porque pero- la vagabundería Es es, que- impresentable, entonces Pero así dicen, como- cortémosle el sueldo a Benedetti para Claro. que no nos Claro. acusen de Pero- estarle Es que pagando irregularmente. Pero así como el Recuerde- rumor de la, como el rumor de la Procuraduría se hizo realidad en menos de 24 horas, le dejo otro que oí ayer. A ver. Y es que la situación del canciller o la permanencia del canciller es prácticamente insostenible porque él está pues completamente negado a participar en esta situación en la que el presidente le ha pedido que se mantenga a Benedetti como embajador unas semanas más. Claro. Él ya lo contamos, se negó a firmar incluso el decreto, pero parece que la confrontación es de tal No, naturaleza. o sea, que Benedetti están iba a tumbar- buscando Benedetti iba a que tumbar al están buscando canciller. No, es que nadie, Están buscando canciller. Evidentemente Benedetti el iba a tumbar al canciller, canciller, no entonces. quería prolongar Sí, Felipe. el cargo de Armando Benedetti Lo en contamos- Venezuela. lo contamos aquí. Y exacto, y como no lo quería hacer, entonces se están sacando el clavo con esta resolución porque los obligaron a hacer algo Ojo, pero, con lo ojo, que ellos no estaban de no acuerdo. le pagan del 7 al 22 de junio. Del 7 al 22 de junio, como no se presentó. Y el 23 de no le junio, el pagan 19 de sueldo. julio. Bueno, lo que pasa es que el 23 supuestamente terminaba su misión diplomática, Felipe, pero como de la nada alguien decidió prorrogarle su Prorrogarlo. estadía No, hasta el de la 19 nada de no. julio. Contra la Alguien no, voluntad pues del el presidente. Presidente Eso no- de la eso- República, claro. Eso no se atreve y a hacerlo entonces, nadie ahí si no es ahí una orden presidencial. Claro, entonces ahí vienen dos cosas. Uno, que Benedetti notifica por Twitter que él no va a volver a Caracas, que él va a hacer el empalme en Colombia. Así que se supondría que viene otra resolución similar de la Cancillería diciendo que no le va a pagar el sueldo por estos días. Pero lo otro es que desde hace tiempos se había señalado que el canciller Leiva iba seguramente a acompañar al presidente Petro solamente el primer año. Es decir, que estamos seguramente haciendo coincidir los tiempos de esa crisis por Benedetti y la salida A mí me parece- sobre agosto del canciller Leiva del Parece, Felipe, ministerio. que usted tiene toda la razón. Capítulo de esta mañana. Es posible que todo el rollo de Benedetti termine costándole colateralmente la cabeza al canciller. Sí. Ahora, el presidente sabe que el canciller que tiene a bordo pues no es el más eficiente, así que esa es una cabeza disponible para efectos de cambio de gabinete. Pero No no se sorprenda si hay cambio. No, a mí no, es que, no, Néstor, a mí el gobierno del presidente Petro ya no me sorprende nada. Pero esto se podría reducir o resumir en una palabra, Señor. sinvergüencería. Sí, Felipe. Es que- ¿Es sinvergüencería o opereta? Yo es que no entiendo. que No, le prorroguen- operetas, sainetes, que le sinvergüencería, prorroguen extorsión. a un funcionario cualquiera, bueno, en Benedetti fin. o Pepito Pérez, le prorrogan el tiempo, quédese 3 semanas más, pero como todos sabemos que usted no va a trabajar, no le pagamos. Sí, y es que eso es lo de menos, que no le paguen la quincena efectivamente a Benedetti, pero lo demás es que tenemos una embajada acéfala, ¿no? El presidente Gustavo Petro ya se ha reunido en 4 ocasiones con el presidente venezolano Nicolás Maduro. Ay, Acabamos de hacer una gran cumbre aquí en Bogotá, supuestamente las relaciones entre Venezuela y Colombia, y vino todo el mundo y gran show.
¿Para qué? Para tener una embajada Es que la novela- vacía, No, sin y con el embajador, agravante- sin poder nombrar su reemplazo, María Y con Consuelo. el agravante de que todos los temas de La Guajira que están siendo atendidos Pasan por prioritariamente Venezuela. pasan por Pero lo la peor es que además, sí hay por el reemplazo. tema Venezuela. Hay reemplazo nombrado, identificado. Nilton Rengifo, Pero- lo dijo el canciller. El Por eso- señor tiene su carpeta aquí debajo del brazo esperando a que lo posesionen. Ya ha ido a la frontera. Está esperando a que Benedetti haga empalme. Nada, cero. Este capítulo, Felipe, es casi de novela. Tenemos dos embajadores, Sí, sí, uno así. que no va a trabajar y que no tiene sueldo, y el otro que no tiene sueldo y sí va a trabajar, que es el embajador Rengifo. Hasta que se trabaja, se fue a Cúcuta, se reunió con el gobernador, estaba en la frontera. Y por eso pregúntese, todas estas gabelas para Benedetti, ¿por qué? Ese hombre, pedacito pero- de la novela. Es coherente Pero, a con ver, todo el episodio no le que ponga él mucho saca. no le ponga mucho misterio a por qué en esto. Ya sabemos por qué. Porque Benedetti sabe muchas cosas y los tiene cogidos, perdón la palabra, de las bolas. Felipe, yo sé quién sabe. Puso a lo que- patinar, puso al presidente a dar una orden que seguramente con la que no está de acuerdo. Le dieron una orden al canciller con la que no estaba de acuerdo, entonces puso a firmar al secretario general encargado de funciones de ministro. Y entonces viene el rumor de la Procuraduría del que habla Héctor Riveros, entonces le suspenden el sueldo del tal día a tal día y le inician un proceso disciplinario. Es decir, los tiene de donde sabemos, punto. Los tienen de donde sabemos y bien apretado en donde sabemos. ¿Será que a Benedetti 8 le de la están buscando mañana, otra embajada en esto? 8 de la mañana, 2 ¿Será que minutos. después del 19 de julio termina de embajador en, no sé, Está- en Bueno, eso en sí India sería o el final perfecto de en la Kenia? novela. Blue, la alternativa.